La iglesia en proyección con autoridad indestructible. Y eso me encanta saberlo, que la iglesia cuenta con una autoridad espiritual indestructible. La iglesia siempre es gracias a la mano poderosa del Señor. Así que tenemos que considerarlo. Vamos hablando sobre eso. No debemos perder de vista lo que ya vimos con Juan. ¿Recuerdan ustedes que Juan nos habló acerca de que de su plenitud tomamos todos? Y gracia sobre gracia. Estuvimos hablando sobre la encarnación del Señor y que tuvo una razón de ser y que esa encarnación no ha pasado de ser, porque desde el momento que Cristo vino para estar entre los seres humanos, dejó un cuerpo suyo y a ese cuerpo suyo lo ha dotado de muchísima gracia y le ha dado capacidad para que sea el que respalde el movimiento que se llama iglesia en toda la historia, que ya corrieron más de 2000 años en esto, o casi los 2000 años en este asunto de la historia de la iglesia. Y la iglesia, por más que el enemigo ha querido apagarla, no ha logrado hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia cuenta con la plenitud del Señor. De su plenitud tomamos todos. Entonces, los que somos algo en la iglesia es porque Él nos abastece de eso que podemos hacer. O sea que si yo soy alguien en la iglesia y si yo puedo estar hasta el día de hoy a pesar de los años y a pesar de los problemas, es porque Él, de su misma plenitud, de su misma gracia, ha extendido a todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, y eso nos hace sentirnos así inamovibles. Tenemos años de estar perseverando y aquí estamos, porque Él influye, Él insufla su espíritu en nosotros, y eso nos hace sentir lo que sentimos y ser lo que somos. Tenemos aquí pues que pensar que la iglesia en sí como una organización visible, y esto somos todos. La iglesia como una organización visible, o sea palpable, podemos contar cuántos hay, podemos saber cuántos hay registrados en un libro. Esto se trata de una corporación visible, con un pastor, con un grupo de trabajadores que conforman una junta administrativa, un equipo de trabajo llamado junta de consejo y otros asuntos que tienen que ver con la administración. Y podemos decir con puntualidad que esta iglesia está fundamentada específicamente en factores que la asisten como una identidad espiritual indestructible. Aquí tenemos que puntualizar, no es un simple grupo de personas, no, aquí dentro de este grupo de personas está el cuerpo místico del Señor. ¿Qué estoy diciendo con el cuerpo místico del Señor? Cuerpo suyo que nadie lo ve, pero Él sí lo reconoce. Él sabe quiénes le pertenecen de verdad a Él, y a ellos Él le llama su cuerpo. A ellos los capacita con dones, con frutos, con fuerzas espirituales, con talentos, y ellos pues obviamente tienen una capacidad indestructible. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue avanzando, no por su fuerza, sino porque Él coloca en nosotros fuerzas y poderes que nos hacen ser una entidad indestructible. Y esto es fantástico cuando lo pensamos de esta manera. Fíjense, hermanos, que estaba pensando en algunas cositas y justo estaba orando, por la mañana estaba orando. De repente el Señor me hacía sentir que las personas llegan a la iglesia y llegan a esta iglesia o nacen en esta iglesia y tienen la oportunidad de ser parte de la iglesia del Señor. O sea, nosotros que venimos a esta congregación, diga conmigo, tenemos la oportunidad de ser parte de la iglesia del Señor. Amén. Todos los que venimos a esta congregación tenemos la oportunidad de ser parte de la iglesia del Señor. En este caso, pues la iglesia tiene una estructura que nos ayuda a entender algunos aspectos que tienen que ver con nuestra formación, para que al final nosotros vayamos practicando lo que le llamamos en nuestra doctrina en la santificación, que es el proceso a través del cual nosotros vamos dejando la vida de tonteras que teníamos y comenzamos a vivir la vida que agrada a Dios. Eso se llama santificación. Pero nosotros no llegamos a la iglesia inmediato, ya somos angelitos con alas. No, llegamos a la iglesia con un montón de cosas que nos afectan nuestra relación con el Señor. Pero paulatinamente la iglesia nos proporciona
Oiga eso, la iglesia nos proporciona de elementos que nos ayudan a ir perfeccionando nuestra calidad de vida y ser gente que agrada al Señor. La iglesia se reúne aquí para perfeccionar a los santos, así lo dice la palabra. Eso lo entendemos según lo que Pablo decía a los Efesios, que fue constituido un conjunto de ministros con posiciones ministeriales, con funciones ministeriales, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, construir el cuerpo de Cristo. Y usted pues dirá, ¿dónde leyó? Pues estamos tratando de puntualizar algunas cosas que tienen que ver justo con lo que significa esa entidad indestructible, con poderes que le hacen ser así indestructible. Cuando yo veo la iglesia y la veo que tiene una plantación, tiene una fecha de plantación, pasaron 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 80 años, y la iglesia está allí, donde siempre ha estado. Ha pasado momentos difíciles, sí, pero en esa iglesia hay gente que ama al Señor y hacen que la historia esté viva, porque la iglesia ahí está. Gracias a que ha tenido un equipo que ha ayudado para que la iglesia se mantenga hasta aquí. Puedo decir con certeza, no por nuestras propias fuerzas, sino por el sostenimiento del Señor. Amén. Él nos sostiene. Ya lo veremos con un poquito más de claridad. Veamos en cuanto a esto que la iglesia es una entidad con espiritualidad indestructible. Vea lo que dijo Jesús en Mateo capítulo número 16, versículo 18. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Me da una pauta para pensar. Si Jesús dijo no prevalecerán, significa que las puertas del infierno se iban a abrir frente a la iglesia, pero no iban a poderse detener frente a la iglesia. Si Jesús dice las puertas del infierno no prevalecerán, ¿por qué no dijo pero nunca las puertas del infierno se abrirán frente a la iglesia? Jesús no dijo eso. Jesús dijo las puertas del infierno no prevalecerán. Quiere decir que más de una vez nos íbamos a encontrar frente a las puertas del infierno. Amén, como iglesia. Pero no iba a prevalecer las puertas del infierno contra la iglesia, porque quien edifica y sostiene a la iglesia es Él mismo. Amén. Y aquí podemos pensar que la iglesia es edificada a través de las mismas manos preciosas de Cristo Jesús. Él es el que dijo: edificaré, construiré, voy a construir, voy a edificar una iglesia, la cual va a ser tan firme y tan fuerte que aunque el infierno se levante contra la iglesia, no va a poder prevalecer el infierno o las puertas del infierno frente a la iglesia, porque la iglesia va a tener un poder indestructible. Y aquí ya podemos ir sacando conclusiones nosotros el por qué existimos todavía. Si hablamos de la figura puerta, tendríamos que considerar qué quiso decir Jesús con eso. Cuando una puerta, por ejemplo, estamos hablando de un objeto estructurado. Estamos hablando de un vano, un espacio que permite para ingresar o para salir. Si pensamos en sentido figurado, esto cuando hablamos de una puerta podemos hablar, y aquí ya entramos en detalle, que puerta no solamente es un objeto estructurado, un paso para entrar, sino puerta es también una persona, puede ser una puerta, y también puede ser un sistema estructurado que representa a alguien. Por ejemplo, ustedes sabrán que hay grandes asociaciones que tienen un comité organizado. El comité es el que permite ingresar o no ingresar. Entonces, este se constituye en el que representa a todo el grupo de personas, y ellos son los que resuelven a quién sí y a quién no. Desde ese punto de vista podemos decir que puerta puede ser una persona o puede ser también un sistema. Y usted se recuerda que Jesús, hablando de la puerta, Él dijo: yo soy la puerta. Pero dijo: los que antes de mí vinieron no eran las puertas, ellos son otra clase de personas. Así que yo soy la puerta, y el que por mí entrare
hallará pastos. Hermanos amados, tenemos que considerar que puerta entonces es mucho más que lo que imaginamos. Aquí tenemos nosotros que entender que si nos vamos a ir hasta los tiempos antiguos, desde los tiempos bíblicos, las puertas han sido símbolos de entrada y transición. Y aquí tenemos que ver algo que usted dirá, pero esa información no me gusta mucho oírla. Pero espérese, porque esto nos ayuda para ir puntualizando qué es lo que tenía en mente Jesús cuando tuvo que decir que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y aquí tenemos que entender que en ese tiempo, cuando se hablaba de puertas, la palabra puerta tenía un símbolo bien importante, y es que las ciudades en aquellos tiempos obviamente tenían que cubrirse a través de puertas. Dependiendo la clase de ciudad, también tenía puertas muy significativas y no se podía entrar a la ciudad a no ser que se entrara por la puerta. Pero no solamente eso, el entrar a la ciudad también representaba pensar en las personas que guardaban la puerta y cualquier situación difícil que habría que arreglarse, una juzgación por ejemplo, y se hacía en las puertas de la ciudad. Y aquí hay unos detalles que a lo mejor no tendríamos que entender nosotros, pero cuando empezamos a ver el contexto por el cual Jesús estaba hablando de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, tenemos que llegar a entender que en sentido figurado, las puertas desde esa perspectiva y considerando lo que significaba para los hebreos una puerta en una ciudad amurallada, quiere decir que entrar o salir de esa ciudad requería ciertas facultades. Y si al que está en la puerta quiere que yo entre, entraré, y si no, no. Eso sucede con los sistemas que tenemos hoy. Hay lugares donde usted no puede entrar, a no ser que tenga autorización. Así es. Recuerdo una anécdota que nos pasó. Fuimos a un lugar en la ciudad y llegamos a un lugar donde ahí solo se entra con una tarjeta. Y nosotros no tenemos tarjeta. Y lo más tremendo es que estábamos adentro y para salir hay que usar la tarjeta. Si estoy afuera no hay tanto problema, el caso es que estoy adentro. Y ya se imagina usted todo lo que pasamos. Alguien se enteró y llegó a auxiliarnos, pero caso contrario todavía estuviéramos por allá. Entonces, mis hermanos, quiero decirles que todo este tipo de sistemas tenemos que entender cuando se habla acerca de una puerta, que es lo que estaba diciendo Jesús entonces. Si hablamos en tiempos bíblicos, tenemos que entender que la puerta significaba prácticamente la proporción o la protección de una ciudad, que su seguridad tenía que ver con el poder que tenía su propia puerta. Así que no se podía medir de qué debilidad pudiera presentar allí, sino qué capacidad de autoridad tenía el que va a llegar a abrir la puerta para poder ingresar a ese lugar. Bueno, Jesús estaba ministrando en un tiempo que obviamente tenemos que entender que había un sistema, y a eso es lo que vamos a ir llegando. Había un sistema que en cierta medida atentaban contra el ministerio de Jesús. Ya recuerdan ustedes que a un niñito querían matar, ¿sí se recuerdan? Estaba el niñito recién nacido y lo andaban buscando ¿para qué? ¿Para darle regalos? Sí, en una ocasión, pero ya cuando le tocó huir a Egipto, ¿para qué lo andaban buscando? Era para matarlo. ¿Y sabe quién lo andaba buscando? Un sistema, personas que representaban a un sistema. Entonces, desde ahí ya hay ciertas pinceladas que nos anuncian de qué está hablando Jesús. Entonces, Jesús está tratando de puntualizar que las puertas del infierno, desde esta perspectiva, ya no son un simple paso. No es un simple instrumento que impide o que permite ingreso, no. Estaba hablándose de un sistema que atenta contra el ministerio de Él. Entonces ya Jesús está diciendo, tengo un ministerio que cumplir y les aseguro que aunque el infierno se levante con todas sus puertas abiertas y me quieran atrapar adentro, no van a lograr destruir la visión ni la misión que traigo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Estoy puntualizando que Jesús ya estaba hablándose de un proyecto de construcción de un edificio. Y aquí tendremos entonces que pensar, Jesús se encontraba ante un sistema que lo juzgaban, lo criticaban
Y ese mismo sistema sería el que más tarde lo juzgaría y lo llevarían a la crucifixión. O sea que Jesús murió, pero a través de un sistema de su propio pueblo. Vea usted qué tremendo eso. Ya veremos un poquito más en cuanto a esto. Si hablamos entonces, ¿por qué Jesús hizo alusión a las puertas del infierno o del Hades? Tenemos que considerar que Hades o infierno es una referencia que se daba para el reino de la muerte. O sea, el Hades era como el representante o el dirigente del reino de la muerte. Y aquí podemos llegar a entender que los líderes religiosos y legales que estaban dirigiendo en cierto momento el reino en ese tiempo, dado de que eran manipulados desde el reino de la muerte. ¿Qué les digo? O sea, que había una fuerza infernal en ellos que les hacía operar de la manera como hacía, y de esa manera atentaban contra la vida de Jesús. O sea, una fuerza emanada de las mismas tinieblas, una fuerza emanada de la misma muerte, una fuerza emanada del mismo diablo, estaba tratando de impedir el ministerio de Jesús. Por eso es que Jesús dice, hay un imperio y tiene líderes ese imperio, y ellos quieren impedir que yo haga lo que tengo que hacer. Pero les quiero decir, yo voy a construir mi iglesia, y aunque se levante cualquier fuerza venida del mismo reino de la muerte, no va a poder lograrlo, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra el proyecto que estoy levantando. Así que, hermanos amados, Jesús dijo el reino del Hades, refiriéndose también a todo sistema anticristiano. No solamente el reino de la muerte, sino todo reino anticristiano, todo poder anticristiano. Y es aquí donde tenemos que entrar nosotros en materia, considerar que la vida de Jesús no era la única que estaba en peligro, sino estaba en peligro toda la proyección de la fundamentación de la iglesia, y estaba en juego también la prevalencia o la permanencia de la iglesia. O sea, la iglesia estaba en nacimiento, pero no solamente Jesús está hablando del nacimiento de la iglesia. Jesús está hablando de un sistema religioso, hablando de un grupo de enemigos que en este caso son su propia gente, mis hermanos. Dice la palabra, a los suyos vino. ¿Y qué más dice? Y los suyos le dieron la bienvenida. Así dice. Y los suyos no lo recibieron. Así dice la palabra. Así que los enemigos del hombre, dijo Jesús, son los de su propia casa. Vea qué tremendo, porque el sistema religioso eran de los de su casa, los que eran sus enemigos, manipulados desde el reino de la muerte, tratando de impedir o matar a Jesús como lo pensaban hacer. Ellos no lo recibieron, lo rechazaron. Sin embargo, Jesús aseguró que ningún poder iba a vencer su proyecto. Amén. Espero que estemos copiando el asunto del mensaje y que entendamos entonces que la iglesia estaba naciendo en Jesús, pero tendría una trayectoria que hasta el día de hoy prevalece. Ahí vemos un sistema trabajando. Puertas del infierno y del Hades, entonces, debemos tomar en cuenta que es una metáfora utilizada por Jesús para ilustrar una barrera que se anteponía a él. En este caso había una cortina que impedía aparentemente la realización de él. En este caso, hablando de la puerta del infierno o del Hades, era como una barrera que se anteponía ante Jesús. ¿Alguien recuerda que en una ocasión Jesús trató de Satanás a Pedro? ¿Alguien recuerda haber oído eso? Que dice, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. ¿Lo estaba diciendo a Pedro o a quién le estaba hablando? Estaba hablando al poder que imperaba en Pedro para ser obstáculo de Jesús en ese momento. O sea, Jesús miraba más allá de lo que simplemente mira el ser humano. Entonces Jesús, cuando miraba la oposición de su gente, lo que estaba haciendo es visualizando el poder que operaba en esa gente, el cual atentaba contra el ministerio que él traía. Y no solo contra él, sino contra la iglesia militante que tendríamos que ver hasta el día de hoy. Así que, mis hermanos, ya podemos entender entonces que esta barrera era promovida por las mismas fuerzas de la muerte. Estamos comprendiendo que puertas del infierno, creo que nos está quedando bastante claro entonces a qué se refiere.
Jesús aseguró que ningún poder infernal podría detener la proyección suya. Amén. Él aseguró que ningún poder infernal iba a destruir el movimiento. Él vino a fundar su iglesia y eso haría. Por encima de quien sea, la iglesia la voy a plantar. Aunque físicamente tendría que ir a la muerte porque era parte del plan, él tenía que morir para que la iglesia fuera más tarde lo que es. Él sabía que una vez resucitado iba a tomar fuerza, iba a tomar ímpetu la construcción de la iglesia. Y ahí ya vemos la plantación de la iglesia como un medio inmediato que sucede después de la resurrección de Cristo. Ustedes ya saben que después de la resurrección de Cristo comenzó a derramarse el Espíritu Santo sobre la iglesia que ya existía, y a partir de ese momento la iglesia cobró tanta energía que no ha parado hasta el día de hoy. Amén. ¿Cómo ven el asunto? ¿Es la iglesia una entidad destructible? No. La iglesia, diga conmigo, la iglesia es una entidad espiritual indestructible. No la pudo destruir el enemigo desde sus principios, no la pudo destruir. Y la pregunta es, ¿será que lo va a lograr hoy? La respuesta es no, no lo va a lograr. Porque siempre se logra la destrucción de algo cuando comienza. Pero la iglesia ha tomado tanta fuerza y tanta autoridad que hoy por hoy solamente nuestra organización ya está representada en 195 países de la tierra. Ya para que tenga una idea, solo nuestra organización está representada ya en 195 países de la tierra debidamente reconocidos por las Naciones Unidas. Esto quiere decir, mis hermanos, que la iglesia a estas alturas, diga conmigo, el enemigo no la puede parar. El enemigo no puede destruir la iglesia, porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y ¿qué más dijo? Y las puertas del infierno o del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Jesús dijo que era necesario aún que Él muriera. Recuerdan una ocasión que Él dijo, si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Como diciendo, aún mi muerte, si el enemigo quisiera privarme la existencia, podemos decir que en términos de figura o símbolo, diríamos, aún mi muerte es una estrategia de guerra por lo que pasó después. Hermanos amados, tenemos que pensar que puertas del infierno, del Hades, también se usa desde una aplicación, o sea, esta metáfora también se utiliza para hablar acerca de algunas cuestiones que se levantan contra la iglesia. Y quiero decirles, mis hermanos, que el enemigo se ha levantado para declarar que contra la iglesia se podía ver cualquier situación que la opacara. Y aquí podemos ver ataques infernales estratégicos. Y aquí hay algo que me llamó la atención, por ejemplo, la oposición. Una guerra declarada de frente. Los primeros cristianos fueron perseguidos, ¿se recuerdan? Los primeros cristianos fueron perseguidos, pero le pregunto, ¿pudieron desarmar la iglesia? ¿Por qué no la desarmaron? Porque el fundador dijo que la iglesia sería indestructible. Entonces la iglesia, en cambio de fracasar, mejor creció. ¿Se dan cuenta que vino la oposición? Pero después de eso, el enemigo comenzó a implantar, y cuando usted analiza toda la historia de la iglesia cristiana, desde sus orígenes hasta hoy, va a encontrar que como el enemigo no la pudo destruir de frente con guerra, entonces comenzó a sembrar en la iglesia indiferencias, apagamiento, enfriamiento, y en este caso también se empezaron a levantar sincretismos, o sea, movimientos religiosos confusos, divisiones en la iglesia. Y aquí pudiéramos hablar de apariencias falsas, gente que aparenta ser cristiana pero no lo es. Pero fíjese que a pesar de todo eso, entendiéndose que todos estos son sistemas del enemigo por destruir la iglesia, diga conmigo, a pesar de la inteligencia estratégica del enemigo, no ha podido destruir la iglesia. Y diga conmigo, a pesar de las estrategias bien intencionadas del enemigo, no podrá destruir la iglesia. Porque para la iglesia hay promesa de prevalencia, permanencia. Amén. Y lo más bonito es que el que plantó la iglesia está con la iglesia. Amén.
Hay veces que llegan a la iglesia cositas feas, como ustedes no me dejan mentir. Una persona se levanta y produce un mal testimonio. Y con ese mal testimonio se lleva un buen lienzo de gente que estaban viéndolo a él. Y dice, cayó fulano. Y empiezan a dudar del evangelio. Sí, y se enfrían un montón. Pero le tengo buena noticia. A pesar de que se enfrían un montón, la iglesia sigue viva. Porque la iglesia no descansa con las fuerzas humanas. La iglesia descansa en las fuerzas divinas. Y aunque muchos se vayan, unos cuantos del remanente se quedan sosteniendo el estandarte de la fe. Y la iglesia, diga conmigo, sigue adelante. Amén. Cae un flaco, pero hay 100 fuertes que sostienen el testimonio. El que cae, hermano, no crea que es por debilidad suya. El que cae es por una estrategia del enemigo. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Si un pastor falla, es un buen grupo de personas que se tuercen, ¿o no es así? Pero a pesar de que falló el pastor, la iglesia cuenta con un grupo de fieles. ¿Que sabe qué hacen ese grupo de fieles? Hermanos, estamos pasando un momento difícil y nos lamentamos por todo lo que está pasando en la iglesia. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena y una oración de 365 días y le vamos a demostrar al diablo que la iglesia está viva para la gloria del Señor. Y unos cuantos pocos empiezan a hacer el ejercicio y de repente la iglesia se vuelve a encender. Sí, porque la iglesia es indestructible. A mí me encanta cuando estoy pensando en esto. Espero que usted también esté contento. Jesús aseguró que la iglesia verdadera sería inamovible. ¿Lo puede decir conmigo? Jesús aseguró que la iglesia verdadera sería inamovible. ¿Y con qué gente va a ser inamovible? Diga conmigo, gente va y gente viene. ¿Y la iglesia? Prevalece. Las fuerzas del infierno no pueden detenerla. Y alguien puede gritar conmigo un aleluya de alabanza al Señor. Porque gente va y gente viene. Pero la iglesia no se detiene. La iglesia no se estanca. La iglesia se mantiene. Amén. Hemos visto pasar un montón. Ya aparecen en nuestros libros de museo. Un montón de nombres y firmas ahí. Se fueron ellos. Y a veces hablan de barbaridades de nosotros. Pero es de nosotros. El Señor sigue vivito con nosotros, levantando el honor de su iglesia. Yo alabo al Señor por eso. Me bendijo cuando pensé que Jesús aseguró que la iglesia sería inamovible. La iglesia verdadera, por supuesto. Y ahí ya vemos que gente va y gente viene, pero la iglesia se mantiene para la gloria del Señor. Y quisiera que viéramos unos factores que favorecen la iglesia como una entidad espiritual indestructible. Y en este caso, puede decir conmigo, es un proyecto del Dios viviente. Diga conmigo, la iglesia es un proyecto del Dios viviente. Amén. Lo puede decir otra vez. La iglesia es un proyecto del Dios viviente. ¿Y qué más? La iglesia está cimentada en la voluntad y naturaleza del Hijo del Dios viviente. Amén. Si el que sostiene la iglesia es el Dios viviente, si está cimentada en la naturaleza y obra del Hijo del Dios viviente, entonces por eso la iglesia es una entidad viviente. La iglesia tiene vida. Y es por eso que la iglesia se mantiene, porque es una entidad viva. Así que, hermanos amados, la iglesia también es una entidad espiritual indestructible. La iglesia está siendo dirigida y administrada por la misma presencia del Dios viviente. Amén. Hay veces que empezamos a cantar aquí y a veces que en nuestro afán empezamos a sentir que ya no sentimos nada. Y de repente empezamos a buscar al Señor y dijimos, ¿para dónde te fuiste? ¿Oh? ¿No te siento hoy? ¿Qué pasó? Y de repente el Señor comienza a decir, no te preocupes, aquí estoy. Y comenzamos a sentir la misma presencia del Señor que nos comienza a decir, no, ánimo, levantémonos porque hay mejores oportunidades y hay mejores bendiciones. Hermanos amados, la iglesia está siendo dirigida por Dios mismo. Y aquí la iglesia está sostenida
por la economía del Dios viviente. Y cuando uso la palabra la economía del Dios viviente, estoy hablando de la estructura como Él tiene establecido. Habrá alguien que falló y nos afectó a un montón. Pero hay 3, 4 que se acercan por ahí y empiezan a decirnos: ¿y qué pasó? No, es que mire, que por aquí, que por allá. Y comenzamos a hablar mal de las personas que fracasaron. Y esta persona, con la gracia del Señor, comienza así: pero mire, el Señor no falla, que el Señor por aquí, que el Señor por allá. Y cuando menos sentimos, nosotros empezamos a hacer como cuando a un neumático le comienzan a aplicar aire. Y nos volvemos a poner en pie y allá vamos, porque el Señor tiene la manera de asistirnos. Aunque Él sabe que sí, esos que fallaron nos hicieron daño, también sabe que nosotros merecemos ser parte de su reino y nos envía angelitos que comen y beben y nos asisten en su voluntad y volvemos a tomar fuerza. Y dije angelitos que comen y beben porque de repente usted les ofrece una Coca-Cola y se la pasan. Les ofrece una torta de pan Mila y se la pasan, pero llegaron y le consolaron a usted. Ellos, diga conmigo, son angelitos que el Señor envía en su economía para que yo me sostenga. ¿Quién los está manteniendo a ellos? Pues lo mismo que los está manteniendo a ustedes, la misma gracia del Señor. Él sustenta a unos para que sirvan de fuerza para los otros, y vamos para adelante. Vamos a ver cuántos se han desalentado más de una vez. Vamos a ver, los que se han desalentado más de una vez no tienen el valor de levantar la mano. Yo me he desalentado un montón de veces, mis hermanos, de verdad. Pero siempre ha habido una persona que se acerca conmigo y me dice: bueno, campeón, vámonos, ¿qué está pasando? Y como que empiezo a decir: bueno, me había dormido, eran las 12 de la noche, pero volví a despertar. Así pasa en la iglesia del Señor. Dios siempre toma a alguien que no es afectado al igual que nosotros, y ese angelito me levanta los hombros y entonces voy para adelante en el nombre de Jesús. Porque en su economía Él asiste a la iglesia. Es la economía del Dios viviente. Así que la pregunta que hacemos aquí: ¿cómo va a fracasar un proyecto para el cuyo sustentador es el Dios vivo? Amén. Yo quisiera ponerles una pregunta. Si una tienda en un barrio es única, pregunto, si una tienda en un barrio es única y esa tienda tiene todo lo que el barrio necesita o los habitantes del barrio necesitan, y los precios son considerables en comparación de irlos a comprar hasta el supermercado, pregunto, ¿en qué momento va a fracasar la tienda? No va a fracasar. Esa tienda nunca va a fracasar. ¿Qué la va a hacer mantenerse en pie? La va a hacer mantenerse en pie lo que ofrece y la necesidad de la gente que busca lo que hay allí. Y fíjense una cosa, mis hermanos, esta iglesia nunca puede fracasar, porque el Dios, quien sabe por qué estamos aquí, nos provee, nos abastece de todo lo que necesitan los del barrio. Y entonces cuando la gente viene a la iglesia encuentra lo que buscan. Entonces nunca va a fracasar, porque el que produce para que esta tienda esté activa está vivo y sabe la necesidad de cada quien y ofrece justo lo que cada quien necesita. Entonces este negocio nunca va a fracasar, porque el que lo sustenta y lo mantiene es el Dios vivo, que todo lo sabe. Él conoce su necesidad, y seguramente esta tarde usted, o esta noche, o en esta mañana, usted puede haberse encontrado con una fortaleza del Señor a través de algo, porque Él es el productor y el que abastece de todo lo necesario para que este proyecto no se muera. ¿Usted cómo va a fracasar? Porque lo importante aquí es que Él plantó la iglesia y no se fue. Plantó la iglesia y se quedó con la iglesia. Y usted dirá: no, pero no le veo. Así acabamos de cantar. No te veo. Y hay veces que no te puedo tocar. No ha llegado el momento. Pero no hay necesidad de que lo vea y que lo toque, porque Él, si yo no lo toco, Él me toca a mí. Y como Él me toca, siento lo que yo necesito, aunque no lo toque yo a Él. Y ahí comenzamos a sentirnos fortalecidos. Así que es un proyecto del Señor. Y ahí podemos ver, uno de los grandes pensadores de la Biblia dijo:
miren, si este proyecto es de los hombres va a fracasar, pero si este proyecto es de Dios, jamás va a fracasar. Y cabal le acertó Gamaliel, porque este proyecto no ha fracasado. Durante muchos años la iglesia sigue activa. También Pablo dijo, puede ser que muchos se levanten edificando un montón de cosas, pero se va a llegar el momento de la prueba, y entonces el fuego va a probar de qué está hecho este proyecto. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que si Jesús habló de la iglesia como una plantación y como una construcción, tenemos que entender que un Pedro, por ejemplo, le había dicho, tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente, y le dijo, muy bien, has acertado, yo también te digo, tú eres Pedro, y sabes una cosa, voy a edificar la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, el Hijo del Dios viviente conformaría una asamblea de creyentes que, una vez iniciada esta asamblea, sería indestructible. Bendito sea el Señor por eso. Así que somos parte de una asamblea que el edificador tiene la autoridad y la solvencia para hacer que esto sea duradero. Amén. El edificador de esta iglesia tiene la facultad, tiene el poder, tiene la solvencia para hacer que este movimiento sea duradero. Era de esperarse que las puertas del infierno no tuvieran autoridad sobre él ni sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el que está con la iglesia es todopoderoso. Y algo que quiero que lleven ustedes a su mente es que el Jesús resucitado, habiendo vencido a la muerte, había demostrado su autoridad sobre el poder del mal y también de la muerte. Entonces podía hablar con certeza de que la muerte no tenía ninguna facultad sobre la iglesia, porque él acababa de venir con la experiencia de la resurrección, aunque estoy hablando ya cuando hablamos de la plantación de la iglesia. Usted dirá, pero ¿no se parece el cuadro de la resurrección con las palabras de Jesús? Sí, pero yo estoy hablando de una trayectoria. Él plantó la iglesia y da poder a la iglesia, a los primeros discípulos, les dio autoridad hasta para que resuciten muertos. ¿Ha leído eso usted? Hasta eso recibieron poder los primeros discípulos. Y la iglesia en el tiempo presente tiene autoridad hasta para resucitar muertos. ¿Lo creen? Vamos a probarlo, dirá alguien por ahí. Bueno, Dios sabrá cuándo será el momento, y cuando sea el momento Él nos va a honrar, porque Él honra a su iglesia. Amén, mis hermanos. Diga conmigo, Él honra a la iglesia. No honra nuestro orgullo. No podemos ponernos a prueba con nuestra fe, pero sí sabemos que si en algún momento nos tocara una situación crítica, el que plantó la iglesia, Él honra a su iglesia, y su iglesia va a ser para los objetivos y propósitos para los cuales la plantó. Y la iglesia tiene poder sobre la muerte misma. Lo repito, la iglesia tiene poder sobre la muerte misma. Así que si un muerto viene a la iglesia y no es el tiempo de que se vaya, el Señor puede permitir que ese muerto se levante. Esperamos que usted lo crea. Y si no lo cree, pues será su problema, pero yo sí lo creo. Amén. Algunos dicen amén. Jesús dijo que la autoridad que Él tenía era extensiva hacia sus seguidores. ¿Están de acuerdo con eso? Jesús dijo, muchas cosas, los que creen en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que, mis hermanos, en secuencia Él estaría presente con el movimiento discipular en tanto existiera el mundo, y el mundo todavía existe. Entonces Cristo con la iglesia está presente. ¿Cómo puede ser destruida la iglesia si el edificador y el cimiento es indestructible? La iglesia es una obra indestructible, lo podemos asegurar. Aunque los hombres que sirven en ella hayan fallado en algún momento, la iglesia sigue su curso, porque Dios en su fidelidad la sostiene. Si hablamos un poquito de la historia de esta iglesia, usted se va a encontrar con cositas que no quisiera usted que estén escritas en los libros. Cositas feas, penosas. Y de algunas veces podemos decir, por eso se ha ido mucha gente de la iglesia. Por esto. Porque algunos aparentemente sirvieron de piedra de tropiezo. Pero fíjense que lo valiosísimo aquí es que el Señor, como ve mi deseo de ser salvo, entonces me va sanando del problema, y entonces me permite mantenerme a mí. Porque aunque los hombres que sirven en la iglesia
en la economía de Dios, como son seres humanos, fallan, la iglesia sigue su curso porque Dios en su fidelidad la sostiene. La iglesia que Él santifica y sigue la voluntad del santificador que habita entre ella es indestructible. Ya ve usted entonces por qué el templo se abre todas las semanas. Porque hay gente que tiene vida y necesita entrar al templo, adorar al que vive y permanece para siempre. Y entonces cuando la iglesia entra para adorar al que vive y permanece para siempre, se conecta con la corriente de la vida y la iglesia sigue recibiendo una inyección de vida. Por eso estamos vivos para la gloria del Señor. Las personas que encuentran el atractivo en Jesús, obviamente encuentran la razón de su existir. En este caso son parte de la iglesia, es inamovible esta gente y por ende forman la iglesia del Señor. Y para terminar, quisiera que pensemos en algunos puntos importantes en la declaración de Jesús. Diga conmigo: ninguna fuerza contraria al plan de Dios o al Dios de la vida podrá detener el proyecto de la construcción de la iglesia. ¿Lo creen conmigo? Fíjense que la iglesia no se construyó. Diga conmigo: la iglesia se está construyendo día con día. Gente va y gente viene. Gente se muere y gente nace. Gente cae de la gracia y gente se levanta. ¿Por qué? Porque la iglesia es un proyecto que está en construcción todos los días. ¿Y quién es el que construye la iglesia? ¿Puede levantar sus manos y señalar al que construye la iglesia? Sí, diga conmigo: el que construye la iglesia es el que vino del cielo, el Hijo del Dios viviente, el que permanece con la iglesia y le da vida, porque Él tiene vida en sí mismo y ha dado poder para tener vida a los que creen en su nombre. Y esos están aquí. Amén. Aquí están los que creen que Él tiene poder para dar vida. Aunque el Hijo del Hombre tenga que atravesar por las distintas experiencias que pasó, ustedes saben que se salió de la tumba y está vivo para la gloria y honra del Señor. El Hijo del Dios viviente tiene autoridad para entrar en el reino de la muerte y de ahí salir invicto para dar por realizado el proyecto de la construcción de la iglesia. Y puede decir conmigo estas palabras: no habrá persona ni sistema que pueda destruir la iglesia. Amén. No habrá persona ni sistema, no habrá nada que se ponga frente a la iglesia. La iglesia es como una aplanadora, que la iglesia sigue su ruta porque el Señor va con ella. Amén. La iglesia es una entidad espiritual indestructible. Así que, mis hermanos, ¿qué nos tocaría a nosotros? Yo diría, primero tendríamos que alabar al Señor, porque nos permite a nosotros ser esa iglesia que Él construye día a día. ¿Y cuántos se atreven a alabar al Señor porque somos la iglesia que Él construye día con día? Cuando a usted le preguntan: ¿todavía es cristiano? ¿Ya sos cristiana vos? ¿Todavía vas a la iglesia vos? Y me extraña, dice usted. De verdad, por la gracia del Señor, todavía soy cristiano. Alguien me dice a mí una pregunta hace muchos años, tal vez unos 15 años, alguien me preguntó y me dice: ¿vos todavía sos evangélico? Bueno, le digo: ¿mi cara qué dice? Bueno, me dice: es que lo que pasa es que pensé que ya no eras cristiano. Bueno, pero ¿qué me sentís? No, pues nada, porque algunos se van y caen. Y yo le dije: hay dos razones para no caer. La primera es que mi perseverancia es hasta que Cristo venga, o hasta que la muerte venga por mí. Ni una de las dos cosas ha pasado. Por lo tanto, sigo de pie, siendo parte de la iglesia. Amén. Así que diga conmigo: tenemos que alabar al Señor, porque nos permite ser parte de la iglesia que Él construye día con día. Amén. Alabamos al Señor porque somos parte de esa iglesia que Él construye día con día. Amén. Y lo más importante es que Él está construyendo junto conmigo. Me pone en el lugar para que yo sirva también como una roca viva en este edificio para su construcción. Así que, mis hermanos, puedo repetir conmigo esta declaración: no habrá persona
ni sistema que pueda destruir a la iglesia. Porque la iglesia es una entidad espiritual indestructible. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el fundador. Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y diga conmigo: aunque se levante una guerra fuerte contra la iglesia, el Señor levantará bandera en nuestro favor y nosotros seremos declarados más que vencedores en su nombre. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y a nosotros el deseo y la victoria para seguir adelante. Gracias te doy, Señor, por esta reflexión que hemos tomado en razón de lo que somos como iglesia. Gracias por permitirnos a nosotros ser parte de este movimiento que vive hasta hoy. Claro que nos han llegado algunos desalientos y han habido momentos en los que pensamos que quizá ya no somos nada. A veces nos hemos sentido hasta relacionándonos con alguien que ya no va a la iglesia, pero de repente tú usas un mensajero, un angelito que se llega a nosotros y nos hace ver el camino, y una vez más resultamos yendo a la iglesia y resultamos fortaleciéndonos, porque la iglesia no la conforman las cuatro paredes del edificio, sino la iglesia es la bendita gente que tú has levantado. Y gracias porque me permites a mí ser parte de esa gente linda. Ayúdame siempre para mantenerme con mis convicciones y declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si el plantador de la iglesia sigue activo en la iglesia, si el que plantó la iglesia sigue sustentándola con su Espíritu Santo, entonces puedo decir con confianza: no habrá persona ni sistema que pueda destruir la iglesia, porque la iglesia es una entidad espiritual indestructible. Gracias por darnos la fuerza y por levantar muchas veces nuestras rodillas paralizadas. A veces nuestras manos están caídas, pero vienes con tu Espíritu Santo y nos vivificas, y así como revivieron aquellos huesos secos que menciona la ilustración de la palabra, también nosotros somos reverdecidos y tenemos las energías necesarias para seguir adelante. Gracias por tu asistencia, Señor. Gracias porque tú le has dado vida a la iglesia y han corrido los años, han venido los años. Mucha gente ha pasado para hacer historia de la congregación, pero tu iglesia sigue viva, aunque muchos se han ido a la eternidad y muchos se han ido a otro lado, se han alejado de la gracia, pero tu iglesia sigue todavía de pie, porque tú eres quien la sustentas. Gracias por asistirnos de esa manera. Gracias por tu Espíritu Santo que nos motiva a seguir adelante, y podemos decir que en las luchas y en las pruebas nosotros seguimos avanzando para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén. Amén.